esta vez contamos con la participación de una profesional de un país hermano, que es Colombia. Ella es la CEO de Educando Colombia. Joana Ramírez es ingeniera de sistema y muy activa en el mundo de la innovación para la educación. Ella tiene proyectos en Barranquilla, Colombia, algo de esto nos va a comentar, pero el tema central de su ponencia va a ser innovación en la educación con Google for Education. Joana Ramírez está colaborando con este evento gracias también al apoyo y a las gestiones que ha hecho Construir Futuro con Educando Perú y Colombia, y gracias al apoyo de Jessica Freu, que también es amiga de Valle Grande y que quizás en unos minutos ella también nos pueda dar unas palabras al cierre del evento. Entonces, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a Joana Ramírez desde Colombia. Muy buenos días, Joana, y bienvenida al evento de conferencias virtuales para los docentes. Muchas gracias, Luis, y gracias a todos por este tiempo, por conectarse, por estar atentos a este gran llamado que se hace desde las diferentes, digamos, como caras o espacios que convocan a los maestros. Y creo que tal vez un tema de actitud que nos identifica ahorita es estar en constantes momentos de estos estilos, de este espacio para aprender, para recapacitar, que es importantísimo también. No sé si en Perú, puntualmente en Perú, tienen como este tipo de funciones dentro de los roles académicos, dentro del rol de maestro, que sí o sí los invitan, no digo que obligan, pero los invitan a actualizarse todos los días, a estar activos en ese momento. Y ahora, en estos espacios que tenemos no sé cómo llamarlo, de conexión, de interconexión, mucho más cercano, que nos permite, por ejemplo, en este caso, conectarnos entre países, ver qué está pasando aquí y allá, qué podemos aprender uno del otro, porque no quiere decir que solamente un país lo haga bien. Ahorita todos estamos en la misma situación, todos estamos bajo la misma cobija. y por esa razón, entonces, debemos empezar a ver modelos efectivos, modelos probados, cosas que pues nos invitan y nos llevan a tener una conversación diferente en la educación. Y aquí no hablo de banderas distintas, hablo de un tema único que es la educación. No sé si, Luis, estás compartiendo ya mi pantalla. Tú ya está compartido, tienes que darle compartir porque acá vemos Joana Educando. Va a subir en este momento. Ok. Bueno. Ok, listo. Gracias. El escenario tuyo, el escenario virtual es tuyo, Joana. Adelante. Gracias, Luis. Bien, antes de arrancar, yo siempre trato de dejar un mensaje importante, como les estaba diciendo ahorita, y es que hoy por hoy el tema es de actitud. Es un tema de saber enfrentar lo que consideramos retos, de entendernos que debemos desaprender y tal vez aprender cosas nuevas todos los días. Y aquí precisamente por eso vamos a hablar de innovación, de esos cambios que como maestros nos corresponden para otorgarle a la educación los términos de calidad que hoy por hoy necesita. Entonces, arranquemos pensando en que todo esto ha sucedido básicamente, como lo decimos acá en la diapositiva, sobre la marcha, porque nadie estaba preparado, porque todo el mundo estaba a la expectativa, porque todos teníamos referentes afuera, digo fuera de nuestro país, fuera de nuestro continente, y esperábamos a que todo sucediera en Estados Unidos, en Europa, en otros lados. Entonces, creo que si bien el reto de la innovación para cada país puede variar un poco, pero siempre va a estar latente el tema de actitud, cómo estamos afrontando desde nuestro rol este momento. Y no solamente nuestro rol, sino la interacción con otros roles dentro de la comunidad educativa. Entonces, a mí me encanta arrancar siempre hablando de los profes, porque siento que son el centro, somos el centro de estos proyectos que transforman. Si el profe no está preparado, las cosas se atoran o se quedan en un punto que en algún momento se va a quebrar. Pero si es el profesor quien lidera esta conversación, las cosas fluyen, las cosas se dan. Entonces,
supremamente importante que quienes me están escuchando en este momento son docentes, son maestros, son profesores. Empecemos a analizarnos, hagamos aquí un acto de, de contrición y digamos, yo qué he hecho, en qué he fallado tal vez, sí, reconozcámonos que hemos tenido momentos en los que a veces con rebeldía decimos, no, la tiza y el tablero, o el marcador y el acetato, lo que sea que estaban utilizando en su momento, era la tradición. Y así me enseñaron hace 30 años y así enseño yo y así voy a enseñar. A veces nos ponemos un poquito rebeldes y generamos ese bloqueo frente a esa transformación. Pero qué bonito es que si ya podemos estar en un espacio como este digital, ¿por qué no aprovechar las bondades y las cosas que nos ofrece la virtualidad? Y aquí la virtualidad no resulta ser la innovación, porque esto existe hace mucho tiempo y esto que voy a expresar, por favor, no quiero de pronto herir a nadie con un mensaje que pueda llegar a ser fuerte, pero yo no sabía que lo que necesitábamos era una pandemia para aterrizar correctamente lo que necesitaba la educación, ¿sí? Y no me quedo de pronto en lo malo que hayamos pasado, porque la hemos pasado mal, y sí, la pandemia trae cosas negativas, pero dentro de lo positivo que podemos ver es eso, es saber que tenemos herramientas, que tenemos apoyo, que ahora todos estamos empujando para el mismo lado para salir a flote. Entonces, el poder tener espacios de trabajo digitales, vuelve y juega, esto existe hace mucho tiempo, pero podemos aprovecharlos para montar sobre ellos esa conversación de innovación. Entonces hay que prepararnos. Pero ¿cómo preparamos toda esta historia? Hay que hacer un cambio cultural. Y creo que aquí es donde está el punto más importante o más fuerte que los maestros llevan sobre los hombros, porque podemos tener profes súper pilos, aquí decimos así, lo siento, muy de avanzada, en donde están proponiendo, están actualizando, se están haciendo todas estas cosas que les estoy comentando, pero de golpe tenemos un equipo administrativo que se ha quedado atrás, que se queda con los procesos antiguos y no le permite al maestro salir a flote correctamente. Entonces hay que pensar en todos estos campos, también dado el trabajo que hacemos con los estudiantes, de qué sirve montar una videoconferencia, las clases, toda la parte digital, si el estudiante no tiene las máquinas, no tiene la conectividad, no tiene todo esto, bueno, hay obstáculos. Y son obstáculos que podemos ir cubriendo con las cosas que, bien sea de gobierno o internamente de la institución, se nos proporciona como maestros. Entonces, a estos chiquititos, a los mismos grandes, digo, en términos de rol, en los roles administrativos, hay que prepararlos, hay que ayudarlos, hay que ponernos todos en la misma línea. Y no tampoco podemos dejar por fuera a nuestros padres, a los padres de los chiquititos, a los tutores, a los que están pendientes de cómo van a evaluar a mi niño, o sea, que al comienzo, y hablo aquí netamente en caso colombiano, yo espero que ustedes no han tenido que pasar por esto, pero mis profes acá en Colombia sufrían porque no solamente tenían al nené en la clase, sino que papá también estaba opinando sobre lo que el niño estaba haciendo y diciendo. Entonces estaba educando a dos personas cuya una de ellos ya estaba dando una retroalimentación en vivo y les restaba tiempo a la clase. No sé si les pasó, lo siento de corazón, pero es un tema también de actitud. El padre estaba preocupado porque estaba invirtiendo un dinero que no veía rápidamente el retorno, no veía o se quedaron en la historia de no está aprendiendo. Y el tema era más de cómo todos teníamos que pensar en sumar. Entonces, el tema aquí es que hay que asumir el desafío correctamente, pensando sí en que si cada uno se prepara desde lo que le corresponde, vamos a avanzar. ¿Listo? Entonces, con ello y en la invitación que realizamos para este evento, les decíamos como hay que pensar en todos esos truquitos que nos van a ayudar a cambiar o a contar al final de esta historia algo, un cuento mejor. Y en esas estrategias de educación a distancia podemos pensar en varias cosas, sobre todo en la dinámica maestro-estudiante, que es la base, pero hay muchas cosas más. Hay muchas cosas que integran a la institución por completo y no desconocemos nuevamente el trabajo que se debe, ojo aquí al verbo, se debe realizar con los padres de familia. No los dejemos por fuera. Yo sé que nos concentramos mucho en el día a día, pero nuestros papitos pueden ser un decisor importante.
Arranco con esta diapositiva como para ambientar un poquito los últimos cambios que está viviendo Google con sus herramientas, y aquí introducimos a esta compañía maravillosa que nos ha solucionado parte de esta historia. Yo no me imagino esta misma pandemia hace 15 años. Llevaríamos un año prácticamente sin conocimiento, sin educación, y sería una segunda fase del oscurantismo entonces, porque las herramientas no existían, ¿verdad? Estos 15 años que han pasado, que ha evolucionado muchísimo la tecnología, gracias, no digo que solamente a Google, hay fabricantes que han participado y han apostado fuertemente en el tema, pero compañías de este orden como Google se esfuerzan, se esmeran porque la educación sea no solamente un sector, digámoslo así, transaccional de aprendizaje, sino que hayan muchas cosas que enriquecen el proceso pedagógico. Entonces, aquí solamente un cambio de imagen. Las herramientas son como las han trabajado, las que conocen, mantienen sus nombres y su funcionalidad. Están haciendo algo de cambio de imagen para que se refresque la marca, ¿vale? Pero bueno, dentro de esas estrategias empecemos hablando por el tema de la atención, que tal vez es de las cosas que nos pueden llegar a costar más como profes, porque no los tenemos aquí, en el espacio físico, porque a veces pensamos que necesitamos colocar las cuatro paredes dentro de la cámara, y estamos hablando de una generación, en algunos casos, muy lejana a la que nos correspondió, con la que aprendimos, tal vez con la que nos profesionalizamos como docentes. Estamos hablando de una generación que la chispa es una cosa de inmediatez. Lo que a ellos les gusta es tener las cosas con una respuesta casi que inmediata. Por lo tanto, hacer el tema de conseguirse un tablero o un papelógrafo, no sé de pronto en Lima cómo le identifican, un tablero acrílico, y hacer que el estudiante vea por la cámara lo que estoy haciendo como profe en un tablero, solo por la rebeldía de mantener este tipo de cosas de la presencialidad en la virtualidad, pueden desconectar al estudiante, ¿verdad? Entonces, empecemos con estos truquitos y veamos cómo nuestros niños, cómo nuestros jóvenes ahora están esperando esas buenas cosas para rendir en su proceso de aprendizaje. Arrancamos por el chat, y yo sé que muchos de ustedes tuvieron que haberlo vivido en su institución cuando eran estudiantes, no como maestros, sino como estudiantes, que nos comunicábamos, bien sea haciendo una bolita de papel, bueno, escribiendo el mensaje, haciendo una bolita de papel y lanzándola. Eso era en el chat de nuestra época, yo estoy hablando de esto un montón de tiempo, pero existía el chat. Siempre ha existido en la clase y eso no nos va a quitar. Nos necesitamos comunicar, somos humanos. Ahora dentro del mundo digital nos ponen una ventanita, nos dejan conectar con la persona a la que le queríamos lanzar la bolita de papel, pero entonces allí hay una herramienta que es valiosísima y a veces la desconocemos. A veces decimos solamente por esta cámara me van a ver y solamente me van a escuchar por ahí, y no. Entonces, dentro de esta gran herramienta que normalmente estamos usando para comunicarnos, llamada Google Meet, hay una función de chat. Explorémosla. Los invito a que empecemos a trabajar y dejemos que nuestros jóvenes también se comuniquen por ahí, nuestros chicos empiecen a trazar dentro de su modelo de aprendizaje, incluir una función de este estilo, ayuda a ustedes para que puedan tener una retroalimentación también en el instante. Estamos aquí hablando de productividad dentro del aula, y demás trabajos con los que ustedes después digan, ah, no, pero es que sí me entendió, solo que de pronto en el examen no le fue tan bien, no sé, por nervios, por tiempo, por algún otro factor. Y ahí vamos a hablar o tocar de borde el tema de la evaluación, que ahorita nos está doliendo muchísimo, muchísimo, porque estamos esperando que el estudiante responda en vivo o en directo, puede ser en una conversación así como de este estilo, o en un examen creado en algún otro formato, en alguna otra herramienta, por ejemplo, como un formulario. Que a veces pasa que no tenemos las respuestas en el momento y la evaluación resulta ser otra cosa distinta a lo que corresponde al conocimiento del estudiante en realidad. Entonces, empecemos a integrar estas herramientas porque nos va a venir bastante bien. Ahora, podemos reconocer también que dentro de herramientas como documentos, que la conocemos de nuestro día a día, todos hemos hecho un documento alguna vez, y si no, la invitación es a que lo hagamos, pero más allá de hacerlo, es que empecemos a ver que podemos hacer un trabajo de interactividad con los chicos, que no nos vamos a quedar en la fotocopia de un libro
o de algo estático, sino que tenemos ya la manera de empezar a crear información viva, información cambiante, información que se va a actualizar en el minuto, ¿vale? Entonces, esto es bueno que lo podamos aterrizar pensando en que podemos crear o traer contenido multimedia. Ya no estamos solos, ya no dependemos, y discúlpenme si de pronto hay una editorial conectada aquí, que sé que hacen una labor espectacular en su trabajo, pero no estamos amarrados a lo que de alguna manera los libros nos tenían quietos, porque la información está actualizándose normalmente en diferentes modelos y medios. Entonces, poderlas traer a estos documentos vivos hace que los chicos estén atentos, que todo esto me va a cambiar, que no es un libro que ya vi el día que me lo compraron y olía rico, lo destapé y me lo leí, sino que dentro de la clase te pueden estar dando cosas nuevas, las noticias, los mismos, llamemos contenidos de juventud para ellos estar incluidos en su clase. Eso es bueno, hay que reconocerlo. Pero adicional a esto, poder trabajar actividades o dinámicas y saber quién está escribiendo, quién está en clase, quién está compartiendo, quién está generando conocimiento en el instante. Ustedes pueden hacer un seguimiento porque una vez escriben, quien está compartiendo el documento con su clase puede ver el nombre de la persona que está respondiendo o construyendo, como les digo, esos bloques de contenido. Ahí hay un seguimiento, que esto es algo que le permite también las herramientas de Google al maestro, hacer ese seguimiento, cosa que de golpe también en la presencialidad no lo teníamos tan inmediato. ¿Sí? Saber si el estudiante, al estar calladito, no participar, estaba entendiendo o no. Aquí en el momento activo podemos ver que al compartir, escribir o expresarse, estamos teniendo ya un acercamiento diferente al estudiante. Bien, del mismo modo está la presentación, cómo nosotros contamos nuestras historias, cómo contamos sobre nuestra asignatura, sobre nuestra área de conocimiento, cómo nos expresamos con ellos. Bueno, pues podemos hacerlo nuevamente, traer la tradición a lo digital y hacer una cosa estática, quieta, una foto o una diapositiva llena de contenido que a veces ni se ve, no se entiende. Y aquí un tipcito solamente de marketing, aquí fuera del contexto un poco, paréntesis. Hay una frase que utilizan las personas de marketing, aquí conocidas como marqueteros, que me encanta y dice, menos es más. Entonces vamos a decir, pero ¿cómo les vamos a dar menos contenido para tener más educación? Sí se puede, pero en la parte visual, hagámoslo, porque esto genera curiosidad, porque esto va a ayudar a que el estudiante, si le dicen, haga clic aquí, el estudiante va a hacer clic ahí y eso lo va a llevar a otro contenido diferente. Entonces, hay que ayudarnos nosotros también de la manera en la que estamos presentando el contenido. No lo hagamos aburrido, no llenemos esas diapositivas de cosas que los estudiantes no van a leer. Pongamos imágenes, seamos creativos, pongamos algo vivo, porque se puede hacer. Entonces aprovechemos esas bondades para que él les conecte, para que esté enganchado, para que los esté mirando siempre al frente, y digo al frente de su presentación. Y otro tema también que tiene las herramientas de Google, en este caso slides, presentaciones de Google, es la manera de compartir, de hacer preguntas, perdón, de compartir las preguntas y que los estudiantes respondan o viceversa, que el estudiante haga una pregunta para que el maestro la publique hacia el curso. Y entonces estamos nuevamente generando dinámicas distintas. Otro tema también que nos duele mucho es el tema del tiempo, porque hay que entender que no solamente el estudiante está en la clase de este profe, en tu clase, profe, sino que viene de otras 3 o 4 clases antes. Y entonces empezamos a pensar, bueno, volvemos a la tradicionalidad dentro de la parte tradicional dentro de la virtualidad. Y esto es un error, de trazar la agenda como tal que teníamos en la presencialidad y decirles, bueno, ahora tus clases de matemáticas, español y biología las tienes seguidas de 8 a 9, de 9 a 10 y de 10 a 11. Le acabamos la vida al estudiante. ¿Qué pasa? ¿Cómo usar estas herramientas dentro de la virtualidad? Hagamos que sean dosificadas, que el contenido sea exacto, preciso, en un tiempo perfecto, para que cuando se conecten tengan el conocimiento, pero que también tengan tiempo ellos de desconectarse un poquito, de hacer un trabajo offline y volver a conectarse para dar la respuesta, ¿sí? O sea, un trabajo de lectura de 10 minutos offline, que regresen a dar su punto de vista,
a contestar de pronto un formulario con las preguntas que ustedes tenían del tema, o que de pronto los sacamos de la herramienta y los mandamos para YouTube. Ahora vamos a hablar de YouTube, pero ese tipo de cosas es la manera en que vamos a empezar a jugar con todos los modelos y las cosas que tenemos. ¿Listo? Entonces, ser sintéticos, digo yo, ser exactos con lo que vamos a hacer en la clase y no a abordarlos de una forma en la que los podemos inundar porque se van a quejar. Y esto sí es normal. ¿Vamos a cumplir? Sí, seguramente cumplimos, pero pensemos en qué manera estamos cumpliendo. Bien, y hablábamos entonces de este tema de evaluación, que es algo que nos está doliendo mucho, porque no contamos o no contábamos con una herramienta que nos ayudara a cubrir ese tema de que nos encantaba en la presencialidad, y era llegar al salón y decir, bueno, saquen una hoja. A mí me parecía fantástico, sobre todo cuando estaban en desorden, ¿no? Pero el problema aquí es que no podíamos hacer o no podíamos hacer eso en este momento, pero sacar una hoja dentro de la virtualidad corresponde a empezar a evaluar algo inmediatamente, 2 preguntas, 3 preguntas, algo simple. Lo podemos hacer ahora. Formularios de Google les va a permitir a ustedes trabajar esa dinámica de evaluación. Y puede ser tan complejo, tan sencilla como ustedes lo quieran, pero hay que conocer la herramienta, hay que explorarla, hay que sacarle el 100%. Lo más normal que podemos llegar a hacer con un formulario es un quiz. Pasa y lo está sucediendo y eso es bueno, pero qué bueno sería poder entender que teniendo una serie de formularios y estas respuestas, conectarlas a una hoja de cálculo y de allí empezar a hacer una analítica de esta información que está generando el estudiante, vemos un poquito diferente la evaluación, ¿verdad? No nos vamos solamente a pregunta 1, pregunta 2, respondió bien o mal, se acabó, sino que vamos a empezar a hacer una analítica adicional por conectar ya 2 herramientas, ¿verdad? Entonces, aquí pensemos en que tenemos la manera de integrarlas y eso es lo bonito de Google. Bonito y único, digo, porque ese en otros modelos y en otros, digo, en otras líneas de tecnología, lo que nos entregan es un set de herramientas contenidas en una gran bolsa. Aquí no, aquí ustedes tienen las herramientas de manera individual y las pueden integrar a demanda, o sea, lo que ustedes necesiten. Eso hace que sea fácil, que sea muy cómodo para ustedes como docentes entender que si es un formulario, formularios.google.com, si es un documento, documentos.google.com, y van llamando a la necesidad estas herramientas. Bien, entonces, asimismo, dentro de ellas hay unas muy poderosas para empezar a construir dinámicas o interactividad dentro del aula. ¿Vale? Entonces, preguntémonos cómo podemos hacer que los estudiantes trabajen entre ellos, así estén separados. Pensemos cómo herramientas de este estilo, como la que podemos usar con Google Meet, nos permite también conectar a los estudiantes de otra forma, ¿sí? Porque si bien los estamos conectando a una clase, hay otras formas en las que pueden ellos llegar a ese nivel de trabajo. Entonces, esa es una primera pregunta que les dejo para su casa, para su cuadernito, háganla si quieren. Y yo nombro cuaderno y lápiz todavía, porque es importante. Yo no estoy desconociendo que todo deba volcarse a lo digital. Para mí es supremamente importante escribir y siempre a la mano, miren, o sea, no les miento, siempre a la mano un lápiz, un papel, una esferita, un marcador, y allí tomar notas, me encanta, y hacerlo, invitar al estudiante a que lea también, a que escriba, y todos los días es importante. No los volquemos solamente a la virtualidad. Usemos las herramientas de la manera correcta, pero no desconozcamos que hay cosas de la presencialidad que son necesarias. ¿Vale? Entonces, me imagino que ya todos se respondieron esa pregunta, ¿cómo lo están haciendo? Y qué de esto poquito que hemos visto ha funcionado o que no. Me imagino que dentro del chat que tienen en esta videoconferencia, pueden ustedes ingresar también sus preguntas y les agradezco lo vayamos haciendo de esta forma para que al final podamos tener ese espacio de dudas, ¿vale? Pero bueno, dentro de la interactividad no podemos desconocer que son solo estas herramientas que ya conocemos de Google. Hay otras cosas que también nos suman. Por ejemplo, el tema del trabajo que hace el profe con el celular. Y aquí voy a meter dos mensajes importantes para que los tengamos claros y los empecemos a usar efectivamente. La cámara
del celular es una herramienta maravillosa. Y no solo para el maestro, para el estudiante. Ahí hay un tema de interactividad. Si nosotros buscamos el momento y la respuesta inmediata que quiere el estudiante, podemos integrar su entorno presencial dentro de este mundo digital. Bueno, vamos a hablar de la alimentación. Entonces resulta que la mamita le hizo el desayuno al estudiante y lo tiene ahí al lado. No está comiendo porque está en clase, pero lo tiene ahí al lado. Pero empezamos a hablar del ciclo no sé, por decir algo, los grupos de alimentos. Entonces, que le tomen una foto al plato y la monten en algún documento y empezamos a hablar del desayuno del estudiante. Esto los conecta totalmente. Yo estoy poniendo un ejemplo básico, pero asimismo podemos sacar muchas otras cosas, ¿vale? Esto por el lado digamos, como de las pruebas o la misma ejecución de la clase. Pero, adicional a esto, hay otro tema que nos duele como docentes y es que nuestros teléfonos, pues viene con una memoria, con un almacenamiento limitado el teléfono. Pero, ¿qué pasa si Google te dice tienes 100 teras de almacenamiento para tu clase, para lo que haces? Y dentro de tu teléfono viven esas 100 teras. ¿Cómo 100 teras? Bueno, pues tienen 100 teras de almacenamiento gratuito, libre, abierto, para que ustedes conectando su cuenta institucional, ojo aquí la diferencia y la palabra que estoy usando es importante, su cuenta institucional de Google, puedan tener ustedes ese espacio. Ah, no, pero es que me preguntarán, no, es que yo tengo una cuenta Gmail que solamente tiene 15 gigas. Bueno, eso es una cuenta personal, es distinta. Por eso hacía la parte de la cuenta institucional, por eso hacía el énfasis, porque es distinto. Entonces, buenísimo que cada institución o el gobierno mismo, si nos está escuchando alguien de gobierno en su país, empiecen a pensar y a entender que esto es algo que va a facilitar. ¿Sí? No porque el maestro tenga 100 teras de almacenamiento, sino porque en realidad es algo que va a ayudar a que todos estos componentes de pruebas, llamémoslo así, como una prueba de trabajo, de ejecución del estudiante, resulta ser contenido evaluativo del maestro. Entonces, lo va a tener en su teléfono porque se lo envían, bien sea por correo, por WhatsApp, por donde ustedes quieran, pero va a vivir dentro de un almacenamiento único llamado Drive. ¿Listo? Entonces, importante que ustedes conozcan esa información, esos dos mensajes para este tema. Sigamos entonces como les decía, es un tema que nos ha dolido y es ver, como ya les decía, la parte de presentaciones dentro del momento de evaluar, dentro del momento de preguntar en la clase, de saber quién entendió, quién no, quién pregunta, quién participa, todo esto lo van a tener con presentaciones. Pero adicional a esto, generar debates era algo maravilloso en la presencialidad. También lo podemos hacer en la virtualidad. Classroom, una herramienta maravillosa. Yo la reconozco y discúlpenme si hay personas que de pronto lo lleven al extremo. Yo le digo es el santo grial de la educación de Google porque en realidad es la herramienta estrella para poder trabajar, para hacer lo más cercano posible lo que hacíamos en la presencialidad, ahora acá en la virtualidad. Porque te administra tu tiempo, te administra tus contenidos, perdón, toda la parte de asistencia, de la interacción que hacemos con el estudiante y la dinámica en general que va a suceder en el momento en que ustedes o publican un contenido o quieren comunicar específicamente algo, una nota, un quiz, algo que ustedes quieren comunicar, todo esto va a vivir allí, es un repositorio infinito de conocimiento y es único, ¿no? Es personalizable, es acercado a lo que ustedes como docentes quieren entregar. ¿Mm? Y voy a hacer aquí una pausa pequeña para que analicemos esa parte. ¿Qué es lo que quiere entregar el docente o qué es lo que ustedes, qué es lo que tú, profe, quieres entregar como docente a tu institución, a la educación del país? Entonces, pensemos en este paréntesis, pensemos en eso, que esto van a ser repositorios que van a ser reutilizados en algún momento. Ustedes lo pueden hacer o crear este año y el próximo año dicen, bueno, pues me quedó tan bueno que solamente voy a modificar 2 cositas y ya lo tengo listo para el próximo año, ¿sí? Ese tipo de cosas de reutilizar información, de construir sobre lo construido, es algo importante que permiten herramientas como estas. ¿Listo? Entonces, generar debates, ver cómo el estudiante está aprendiendo, cómo se suelta dentro de un tema. Hay muchas cosas y muchas habilidades blandas y no tanto que nos ayuda mucho la parte digital. ¿Listo? El tema de tareas, hacer toda la parte de trabajos específicos de la clase, ya no dentro de
una clase virtual, sino todo lo que va a realizar el estudiante fuera de. Entonces, asignar los trabajos correctamente, saber que de pronto un refuerzo, acá le llamamos refuerzo al momento en el que el estudiante de pronto no tuvo la máxima calificación, pero necesita ayuda sobre el tema. Entonces, un refuerzo de este estilo direccionado al estudiante y no para toda la clase, como a veces nos tocaba en la presencialidad, solo por ver que el curso o la clase estaba en cierto nivel, pues va a ser mucho más eficiente el proceso de aprendizaje para el individuo. Si me siguen. Entonces, lo que quiero decir es que ya no estamos hablando a una masa, sino que podemos llegar el uno a uno. Y esto es algo que nos hace mucho más valiosos como docentes. No quiere decir que en la presencialidad no fuéramos valiosos, sino que ahora estamos trabajando casi que en modo dedicado a nuestros estudiantes con el mismo tiempo y el mismo esfuerzo gracias a las herramientas. ¿Listo? Entonces, es bueno que podamos empezar a integrar todas estas otras herramientas que ya les he venido mostrando, slides, formularios, hojas de cálculo, presentaciones, documentos, todo aquello que pueda ser integrado dentro del Classroom para que el estudiante ya al recibir una tarea también fluya, que lo vea algo natural. Y para ellos la naturalidad con la que asume la tecnología es fantástica. Todo el mundo, las mamitas ahorita dicen es como, ay, es que el chico ya viene con el chip. Pues aprovechemos ese chip y nosotros también prendamos ese chip en nosotros para que nos podamos conectar. ¿Listo? Entonces, dentro de esa conexión, hablemos de esos espacios digitales como los momentos en los que la herramienta Meet nos ayuda a dictar la clase. ¿Vale? Ya habíamos hablado que ojalá fuera una cosa, un tema, un espacio no muy amplio, no muy extendido, porque pues simplemente la luz de la pantalla del portátil o del computador que se esté usando, el dispositivo, era la palabra que estaba buscando, del dispositivo que se esté usando, pues nos va a cansar, nos va a apocar un poco, apocar nuestra visión y vamos a tener una actitud distinta a la clase. Entonces, seamos efectivos, eficientes con la manera en que nos conectamos, pero entendamos también que podemos anticiparnos dentro de lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces vamos a llegar con unos contenidos ya construidos y la comunicación va a fluir. Entonces podemos configurar nosotros nuestra clase con las preguntas específicas, con un trabajo mucho más avanzado y llegamos a construir con el estudiante una conversación diferente, porque él también debe llegar, él o ella, perdón, debe llegar con ese conocimiento previo que ustedes ya propusieron. Adicional a esto, hablemos un poquitico de inclusión, porque a veces nos quedamos cortos en esa palabra, y es que pensamos en que en el momento en que, por ejemplo, esto fuera una conferencia con ponentes internacionales, ¿qué pasa con estas personas que de golpe el inglés no hace parte de sus habilidades primarias? Con estos estudiantes que quisieran saber del tema porque estamos hablando de innovación y entonces esta persona solamente habla en inglés, pero yo no lo hablo, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, Meet tiene las características apropiadas en términos de inclusión para la educación, en donde no solamente los subtítulos hacen un muy buen proceso, sino que también al acondicionar el dispositivo con las herramientas que traen para capacidades especiales de aprendizaje, el tema de audio, el tema visual, se integran a ese trabajo. Hay que trabajar sobre esas bondades, que no son específicamente de Google, lo aclaro, pero que Google las pone como una extensión para conectar con el dispositivo. Entonces, si el dispositivo está abierto también para que, por ejemplo, la pantalla sea táctil, si el estudiante tiene un tema de aprendizaje con braille, pues pueda de alguna manera también empezar a incluirse dentro de estas conversaciones de educación y que el maestro no se vea limitado por una virtualidad para estas personas. Ahora, hablábamos de la grabación de los contenidos. Qué bueno es que el estudiante pueda tener sus contenidos para revisarlos, para repasar, para prepararse a un examen. Podemos grabar las clases, ¿sí? Ahora, dentro de la versión gratuita, sí, de Google, pues esto tiene unas condiciones de tiempo. Y me decían, pero bueno, es que antes yo podía grabarlo y dejarlo para siempre. Pero ¿para qué creamos basura digital? Digo basura no sin menospreciar el trabajo que estamos haciendo, sino para que tener esos elementos que de golpe van a generar peso dentro de un almacenamiento. Si el estudiante en 30 días no ve lo que se grabó, lo que se hizo, el trabajo que ustedes dejaron, pues ya no lo vio, ya no lo vio. Entonces, la razón por la que las grabaciones
de las videoconferencias, duran 30 días, es esa. Es para apuntar a que no construyamos o hagamos peso dentro de un almacenamiento, para que también obliguemos a que el estudiante sí o sí lo vea, ¿sí? Para que sea un material vivo y efectivo. Y, y bueno, pues la función de poder grabar es algo que nos facilita también cuando el estudiante, no sé, un día despertó, desafortunadamente en su máquina el sistema operativo le sacó una pantallita azul, una carita triste y no se pudo conectar, o no tenía internet y no se pudo conectar, pues al menos la grabación le va a permitir al día siguiente ver el tema y no perderse del tema. ¿Listo? Entonces, aquí es un tema de oportunidades, de trabajar la conexión como tal de las herramientas a lo que nos da, ¿vale? Pero esas oportunidades y todas estas herramientas deben tener un momento específico, un espacio en el tiempo, y para eso nosotros también tenemos que reconocer que a veces menospreciamos un poquito esta hermosa herramienta llamada calendario. Van a decir, bueno, pero es que calendario es una agenda y ahí pongo lo que tengo que hacer y se acabó. Calendario es mucho más que una agenda. Entonces, la invitación con esta herramienta puntualmente es a que la exploremos, porque tiene cosas valiosísimas, cosas que al comienzo de la pandemia eran un dolor de cabeza, y me imagino que seguramente ustedes ya encontraron la manera de comunicarse y de exigir que les respeten sus tiempos. Pero adicional a esto es que, poniendo un ejemplo corto, es que el maestro puede proyectar su tiempo libre en su calendario para que sus estudiantes lo puedan citar a una sesión de tutoría, por ejemplo. Pero no en la hora que ellos quieren, sino que en la hora en la que el maestro tiene el tiempo seleccionado para enseñar. ¿Sí? De su tiempo libre dedica una hora en tutorías. Pues esa hora la publica en su calendario y el estudiante tiene acceso a ese espacio, no al calendario del maestro, al espacio de tiempo libre del maestro. Entonces, ese tipo de detallitos pequeños hacen cosas grandiosas, y los invito pues para que tengamos un espacio también de reconocimiento en esas herramientas que a veces le hacemos a un ladito, ¿vale? Bueno, dentro de los temas más socioemocionales está el diseño de la clase, y poder ver que dentro de lo que vamos a evaluar tenemos herramientas sensibles, más humanas, con Google, por la simple y sencilla razón que podemos entrar dentro de características especiales para la evaluación que no sesgan una respuesta en unos y ceros, o eso no es, sino que le da la oportunidad al estudiante de ser igualmente reconocido con conocimiento, independientemente cuál sea el error. Por ejemplo, hablemos de otras, de otras herramientas, no, de otros momentos con tecnología. Herramientas que te digan, bueno, el profe dijo que Bogotá era con tilde y el estudiante escribió Bogotá sin tilde, pero le están preguntando por la ciudad principal de Colombia y el estudiante escribió Bogotá sin tilde, la herramienta lo descalificó, pero el estudiante sabía que era Bogotá. Puede ser que se le fue la tilde, puede ser que no sabía que era con tilde. Entonces, estas herramientas dan la posibilidad que el maestro, en la construcción de su contenido, dé algunas posibles opciones para no descalificar al estudiante en su momento de evaluación. ¿Vale? Entonces, chequemos estas características, porque nos viene bastante bien algo que la distancia, que la educación a distancia nos bloquea o nos genera como esa barrera, poderlas trabajar desde el lado más emocional del aprendizaje. ¿Listo? Bien. Y adicional a esto, podemos invitar a los estudiantes a que lleven un diario de conocimiento, pero ustedes también, maestros, consíganlo o véanlo como algo propio, algo de ustedes. Y una invitación abiertamente, aquí lo digo, es a que podamos empezar a pensar en ser un generador de contenido valioso dentro del mundo digital. Hay mucho espacio y tiempo perdido por nuestros jóvenes creando cosas sin valor, sin valor. Chicos que, no sé, por hacer un reto se volvieron youtubers famosísimos, pero son cosas que a nuestros chiquititos no les suman en lo absoluto. ¿Por qué no ponemos al frente a nuestros maestros, que son los que tienen el conocimiento, y adicional a esto lo pueden comunicar en otros medios? Entonces, una invitación importante es acerquémonos a ese mundo de ser youtubers. Sé que nos suena como raro, llamémoslo edutubers, para no sesgarnos en las otras cosas, sino en lo que nos corresponde, y es construir contenido de valor para compartir. Aquí en Colombia tenemos edutubers buenísimos que seguramente conocen y que ustedes disfrutan de ellos, también para
aprender cosas nuevas o ¿por qué no? Para discutir algún punto especial de aprendizaje. Pero veámonos en el mundo digital como estos creadores de contenido valioso, porque los necesitamos. El mundo nos necesita creando estos contenidos, ¿vale? Y ya para casi finalizar, empecemos rompiendo un mito que a veces nosotros nos metemos dentro de esa ola de guerra de marcas que le ha venido bastante bien ahora a Google que existan esos mensajes porque se han desmitificado. Y vamos a hacerlo aquí en este momento, y es aquellos que dicen o se sacian diciendo que las herramientas de Google sin Internet no son nada, es totalmente falso. Mi invitación es para que ustedes inmediatamente terminemos aquí, hagan el ejercicio y lo prueben. Vamos a ver que efectivamente, y si comparamos peras con peras, no peras con manzanas, todos, cuando hablamos de una conectividad, de un momento de único, verdadero de conexión, sí, evidentemente necesitamos estar conectados y utilizar Internet, sí. Pero ¿qué pasa si esta parte de desconexión la vemos, como les venía diciendo, en la grabación? Para la grabación yo no necesito Internet, porque en mi disco, si yo activo que ese archivo, bien sea una grabación o un documento, una presentación, la herramienta que ustedes quieran, el archivo desarrollado en esa herramienta, la que ustedes quieran, si yo digo que puede estar activo en mi Drive en modo desconectado, ya está. Yo no necesito Internet para eso. Entonces, otra tareita que tienen para que ustedes prueben y después digan, ay, no, es que Johanna nos dijo mentiras, o de verdad, bueno, esto está muy bueno. Listo, entonces, activar archivos en desconectado y dejarlos en el Drive. No se trata de volver todo el contenido en desconectado, porque pues no sería como tan práctico y va en contra de las cosas que nos ofrece Google, sino esos archivos especiales. ¿Qué sucede, por ejemplo, en mis viajes? Cuando volaba bastante tiempo, ya no tanto, bajaba mis archivos, las actas, lo que necesitara para trabajar, lo dejaban desconectado y en el avión iba trabajando. Cuando llegaba de un lado a otro, me conectaba nuevamente a la red y sincronizaba y podían seguir colaborando con mis compañeros. Esa es la invitación. Vamos a hacer la prueba de esos archivos en desconectado, de presentaciones en desconectado, porque esas presentaciones ustedes las pueden enviar al correo a los estudiantes, el estudiante descargarla en su Drive y verla en desconectado en su máquina sin Internet, ¿sí? Para la carga, para cargar el archivo, para enviar el archivo y para descargar el archivo, sí hubo un momento de Internet, sí, pero para el momento de aprendizaje no es necesaria la conexión. Entonces, aquí esa invitación para que ustedes hagan la prueba y saben que no miento, existe la función desconectado. Entonces, es bueno que entendamos también y tengamos presente eso. ¿Listo? Bueno, ¿qué me falta aquí? Lo que se había dicho, por favor, no desconozcamos el trabajo en las familias. Hay algo muy bonito que podemos hacer y es que ellos quieren hacer parte activa del proceso de aprendizaje de sus hijos. Pero entonces pueden pasar varias cosas. Una de ellas es que el papito desconozca cómo hasta aprender un computador. Puede ser que jamás en su vida la tecnología se acercó y no es un pecado, es parte de nuestra realidad. Pero qué bonito sería que los profes también tengan un espacio de cercanía con los papitos para, en un sitio web que se crea con Google Sites, puedan ustedes comunicarle al papito temas genéricos, temas propios del aula o de la clase relacionados al trabajo del estudiante, de su hijo. Y esto se puede hacer en 2 vías, no solamente con con sites, construir un sitio de comunicación, por ejemplo, para el rector. Que el rector diga cuándo son las reuniones de padres de familia. Que no esperemos a que papito vea o no el correo electrónico que enviaron, porque realmente el correo electrónico ya casi nadie lo mira. Entonces se perdieron de la reunión y están 38 llamadas para el rector de cuándo es que la reunión de... Ahorrémonos eso. Creamos un canal de comunicación único en la clase, en la institución, y estamos en constante comunicación con ellos. Que ellos sepan que entran a esa página y lo tienen todo. ¿Listo? Y ahora, algo que extrañábamos también de herramientas que empezaron a cambiar, a mutar, a transformarse, era G+ o grupos de Google, ahora llamado Currents. Esta necesidad de decirlo todo, de contarlo todo, de estar en constante comunicación de los padres de familia hacia la institución, puede manejarse por medio de va a sonar raro, pero
Hagan de cuenta que es un Facebook seguro, un Facebook de la institución, pero no es un Facebook, ¿no? Estamos hablando de un grupo de trabajo en donde todos se pueden conectar con la cuenta del estudiante, o si el colegio quiere darle cuenta de correo al papá, muchísimo mejor, para que se conecten y empiecen a compartir esa parte más familiar, ¿vale? Igual en las clases pueden hacer un current de sus asignaturas y demás, pero lo estamos ofreciendo aquí en este momento para el trabajo con los papitos. ¿Listo? Y bueno, efectivamente Google Meet para las citas con los papitos, para no estar citándolos presencialmente, sino aprovechar la virtualidad o la semipresencialidad de este modo. ¿Listo? Seguramente lo han hecho y aquí yo no me estoy inventando nada diferente. Un tema final que espero por favor lo tomen: formémonos. Todos los días aprendamos algo nuevo. No nos vayamos a la cama sin decir, hoy aprendí de esta herramienta de Google tal cosa. Hay miles de opciones, funciones, características, cosas que nos suman dentro de la pedagogía. Pero para esto hay contenido infinito y a veces nos podemos llegar a aturdir. Entonces, cuando ustedes ven un logo al lado de Google for Education, ven el logo de eEducando, dicen, bueno, ¿qué hace eEducando? Nosotros nos encargamos de eso, de ayudarlos a formarse, de acompañarlos en ese proceso. Y esperamos de verdad tener la oportunidad de no solamente llegar hoy a las personas que se conectaron, sino todo el Perú, para generar los mismos proyectos que aquí ya están funcionando. Aquí en Colombia tenemos cosas maravillosas. Los invito a que vean el caso de Medellín, cómo está evolucionando y va a evolucionar en unos meses mucho más. Entonces, lo contamos con orgullo porque ha sido un trabajo de un año importante. Entonces, estén conectados a las redes, por ejemplo, las redes sociales de Google, efectivamente de Google, y también pues a las nuestras, para estar actualizándonos. Invitaciones varias, invitaciones a aprender cosas distintas, invitaciones a conectar nuestras clases en el mundo digital con las diferentes características que ellas tienen, entre ellas poder pensar también en adquirir dispositivos especializados para educación, y esto lo hablo es más hacia los gobiernos o hacia los roles fuertes de las instituciones en toma de decisión, porque no cualquier dispositivo está dado para la educación. Y estar en constante trabajo con los maestros, compartiendo esas buenas prácticas. No nos quedemos con el conocimiento solo para nosotros. Que yo aprendí a hacer tal truquito, tal, y por eso soy el super maestro. Eres más super maestro cuando compartes lo que sabes. Certifiquémonos con Google, ponemos a disposición de ustedes las certificaciones Educador 1, Educador 2, para que ustedes lleguen a un momento de verdad con un fabricante como Google, para que los reconozca como maestros digitales, educadores digitales. Y hay una serie de elementos, perdón por el certificado que sale allí en pantalla, pero hay una serie de elementos que nos van a ayudar a construir no solamente los conocimientos o las habilidades básicas, sino a llevar un proceso dentro del modelo de innovación de Google para los educadores. Allí vamos a estar presentes acompañándolos siempre y esperamos pues tener una retroalimentación del lado de ustedes también para aprender por ustedes y con ustedes. Muchísimas gracias por este espacio nuevamente, a Construir Futuro, a todo el Valle y a las personas que han estado pendientes, conectadas. Gracias, les dejo mis datos aquí y vuelvo con Luis a estudio. Hola Luis, ¿estás por aquí? Sí, claro, que he escuchado atentamente tu presentación, Joana. Muy buenos temas sobre cómo Google puede ayudar a los maestros en la educación virtual. Clarísimo, sencillo, bien práctico. Por acá nos dicen los participantes que están en Facebook Live, YouTube Live, excelente exposición, muchas gracias, muy buena exposición, muy interesantes sugerencias pedagógicas. Aquí vamos a ir poniendo algunas, ¿no? Para que las leas. Muy interesante sugerencia pedagógica, como dice Ruth Gilgoño. Bueno, creo que es mi profesora de colegio. Jessica de la Cruz, gracias por los alcances de su ponencia. Nos dice también, a ver, vamos a poner otro comentario. Fernando Godoy, interesante e innovador, todas las propuestas que trae Google Open Education, excelente ponencia, ahora ponerlas en práctica en nuestro quehacer pedagógico. Después también nos agradece
María Elizaga, gracias por la ponencia, ha sido muy interesante. Melanie Olivares, muchas gracias. Emigilio Santos, estamos en un momento de análisis de enfoque pedagógico vía virtual. Rosita Torres, gracias por la ponencia. En fin, a más bien si hubiera alguna consulta, por favor, hacerla ya. Yo sí tengo una consulta, Johanna, de repente tú me puedas orientar un poquito. Dime. Hay una funcionalidad que sacó Google allá por septiembre del año pasado, que se le conoce como para detectar en un documento si hay copias de otras fuentes o si, digamos, para detectar plagio. No sé si le podrías comentar eso a los docentes un poquito. Claro que sí. Bueno, es algo que también podemos empezar a trazarlo porque si bien está presente en la versión gratuita, no podemos llegar a ilusionar a todos los profes con que van a poder evaluar a todos sus estudiantes. La versión gratuita viene con tres puntos o 3 momentos para realizar el reporte de originalidad, así se llama, reportes de originalidad, para que los puedan buscar y aprender un poquito más. Y lo que permite es generar la confianza entre el estudiante y el maestro para saber que lo que se está creando es un concepto único. No es, por ejemplo, que puede pasar, y nuestros chicos son bastante creativos con esto, que de pronto atraparon un contenido en algún otro idioma en una página, lo pasaron a español y se lo presentaron al profe como una creación propia, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El estudiante, al momento de enviar el documento, cuando se tiene activada esa funcionalidad, se tiene la herramienta le dice al estudiante, oye, acuérdate que este parrafito, no, puede que haya sido toda la página, ¿no? Pero digamos que solamente tomó un parrafito. Este parrafito lo tomaste de este lado. Por favor, colócalo en la bibliografía de esta forma. Le puede enseñar al estudiante también a construir esa bibliografía y pues no robarle el crédito a nadie. Pero pues sin embargo puede que el estudiante haga caso omiso de esta historia y diga, no, el profesor no se va a dar cuenta, lo voy a enviar igual. Y lo envía. ¿Qué pasa? Pues que al profe le queda muy difícil saber que algo que estaba en polaco pasó a español y el estudiante lo presentó. Entonces, ¿qué hace el profe? Corre su reporte de originalidad y allí le resalta los espacios que fueron tomados de otro lado. Entonces, nos ayuda a la evaluación, nos ayuda también a un tema de confianza digital, llamémoslo así, porque pues es algo que nos dificulta la virtualidad, pero lo facilita las herramientas de Google. Excelente. Ahí he ido colocando todos los comentarios, están muy gustosos los participantes que están desde Facebook Live, YouTube Live, escuchando tu ponencia, están muy agradecidos. Y un poquito que también darles unos datos, efectivamente, con Educando Colombia y Construir Futuro, estamos ya en coordinación también para ver un programa buscando la certificación de ustedes a través de una propuesta formativa que ya está, digamos, en proceso. Ya les estaremos comentando en las próximas semanas y aquellos profesores que deseen optar a la certificación con Google for Education, vamos a tener ahí el nivel 1, por el que se empieza, luego pasaremos a nivel 2, que son los dos que ofrece Google. Y después hay uno, Teacher Innovator, que es quizás mucho más avanzado, pero como se dice, paso a paso, se hace camino al andar. Es correcto. Bien. No sé, tu comentario final es, Johanna, para ir cerrando la ponencia. Solamente uno, y es que la innovación está en las manos de las personas que se atreven a hacer cosas diferentes. Entonces, profes, estamos en un momento único, en un momento de oro para la educación. Aprovechémoslo y como les dije al comienzo de esta conversación, es un tema de actitud, es un tema de reconocernos aprendices toda la vida. No porque seamos maestros, estamos estacionados en un único lugar, sino que también podemos aprender del día a día, podemos aprender del mismo estudiante que son tan curiosos. Entonces, de todo lado podemos aprender. Hay que unirnos y empujar todos para el mismo lado. Excelente. Muy bien, muchísimas gracias, Johanna.